Hola, hoy es día 12 de septiembre del 2025. La lectura que corresponde el día de hoy, el Evangelio, es de Lucas capítulo 6, del 39 al 42. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esa es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bien, bueno, pues aquí tenemos una información en donde muy claramente está explicando nuestro Señor que debes tú de ser coherente con lo que haces en la vida. Si verdaderamente amas a Dios, lo conoces, ¿verdad? Y sirves al mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, pues debes de demostrarlo. Porque una cosa es hablarlo, decirlo, y otra cosa es hacerlo. Y muy claramente dice aquí que pues muchas veces estamos viendo la maldad en las demás personas. Estamos viendo sus equivocaciones. Estamos criticando sus mentiras, sus falsos testimonios, su forma de actuar, su forma de ser en la vida. Y siendo que tú eres peor, pero lo ocultas. Tratas de actuar, tratas de fingir. Y muchas veces se ocultan en ciertas posiciones, en ciertos trabajos, y, y se disfrazan, ¿no? Siendo unos buenos pastores, unos buenos presbíteros, siendo unos buenos gobernantes, siendo unos buenos profesores, siendo unos buenos guías, siendo personas engañosas. En una ocasión Jesucristo muy claramente dijo, tengan mucho cuidado, porque los envío, ¿sí?, entre lobos vestidos de ovejas. Se disfrazan de ovejas, que son muy mansitos. ¿Sí? Entonces, hay muchos disfraces en la vida, en el ser humano. Entonces, hay muchas equivocaciones cuando se casan las personas, las parejas, ¿no? Porque, pues, se engañan o engañan. Sí, dije bien, se engañan o engañan. Se engañan porque dicen, yo lo voy a quitar de la borrachera, yo lo voy a quitar de los vicios, yo lo voy a cambiar en cuanto nos casemos. No, va a ser otra la historia. Y resulta que no pudieron. Y les fue peor. Empezaron a tener muchos problemas con el marido. O al revés, con la esposa. Entonces se engañan, piensan que van a lograr realizar ese evento de cambio. Se engañan. O lo otro que dije, los engañan. Sí, porque muchas veces te engañan diciéndote y mintiéndote con tal de casarse contigo, lograr su objetivo, ¿sí? Y después resulta que es todo un triturador, ¿sí? Un malévolo, hablando de los hombres. Entonces, tengamos mucho cuidado. Acuérdense que nos menciona, muchas veces nos dice la historia, ¿verdad?, que las mujeres son muy inteligentes y capaces de elegir a su pareja. Y pues nos hemos dado cuenta que son igual que los hombres, ¿no? Hay muchas equivocaciones. En otros casos vemos que hay negociaciones, ¿no? Son intereses mundanos, terrenales, materiales, los que hacen que las personas pues se relacionen. Y cuando se acaban esos intereses, cuando se acaban esas negociaciones, pues es insoportable el, el convivir con la persona.
Y bueno, pues aquí nos da estas indicaciones muy claras el Evangelio. Y les dice que acaso un ciego puede guiar a otro ciego. Alguien que no conoce la palabra de Dios, ¿te va a enseñar la palabra de Dios correctamente? Pues no. Esto es muy difícil, hermanos, porque nosotros pensamos que es muy sencillo. Hay dos canons, o sea, dos agrupaciones de libros, que les decimos nosotros Biblia. Hay una Biblia que tiene nada más 66 libros y hay otra que tiene 73. Se les dicen canons. Bueno, pues la Sagrada Escritura la necesita uno leer. Fíjense, son 73 libros. Se necesita leerla. Se necesita estudiarla. Y para estudiarla, pues necesitas remontarte a los diferentes años, modo vivendes de la gente, cómo eran, cómo se desenvolvían, cuáles eran sus costumbres, por qué se decían las cosas y se hacían las cosas de esa manera. Se tiene que estudiar a profundidad cada uno de los libros de la Sagrada Escritura. No estamos hablando de un libro de hace 100 años, no, estamos hablando de libros de hace más de 1000 años. Estamos en el año 5782 judío, pues ya va a cambiar el año en este mes, de septiembre. Y pues estamos en el año 2025 de la era cristiana. Miles de años tiene que estos libros existen. Entonces, ¿cómo es posible que tú creas y puedas entender un libro escrito a la antigüedad con los conceptos que hoy tienes? Pues no. Una. Otra, el estudio de la Sagrada Escritura debes de saber cuándo es palabra de Dios, cuándo es palabra de los hagiógrafos sagrados, cuándo es historia de los judíos. Y otra, cuáles son las traducciones correctas a nuestro idioma, porque pues hay muchas equivocaciones, ¿no? Hay cientos de equivocaciones de las traducciones a nuestro idioma con respecto a palabras. Y una palabra pues te puede distorsionar todo el significado de lo que se te está pronunciando en la Sagrada Escritura. Es difícil, ¿eh? Sí, porque mucha gente dice, yo ya leí toda la Biblia. Un expresidente de la República dijo, yo ya leí toda la Biblia. Señor. No le digo nombre porque no tiene caso, ¿no? Pero bueno, pues no es nada más leerla, hay que estudiarla. Y ya que la estudiaste, te vas a dar cuenta que necesitas interpretarla. Sí, porque tienes que interpretar los mensajes correctos y no incorrectos. Entonces imagínense, si la gente no sabe esto, es un ciego. ¿Cómo va a guiar un ciego a otro ciego que no conoce la palabra de Dios? Pues no, va a estar muy difícil. Por eso dice aquí, ¿sí? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Pues no. Y bueno, les hablé que hay que leerla, hay que estudiarla, hay que interpretarla y después de eso, ejecutarla. O sea, llevarla a cabo. Nos dejó muy fácil nuestro Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo les doy. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Usando los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenemos nosotros ya. Llegó a toda la humanidad 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre está con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Y tenemos esos dones. Y los tenemos que poner en práctica. Para bien nuestro. Dios no necesita de nosotros. Mucha gente adoctrinada, que nos han adoctrinado, dicen, es que si cometes pecado ofendes a Dios. No, pues ¿cómo vamos a ofender? Dios es todopoderoso, a Él no lo vamos a ofender. Te estás ofendiendo a ti, te estás destruyendo a ti, te estás alejando de Dios tú. ¿Sí? Entonces, pues eso es un adoctrinamiento institucional. ¿Sí? Cometes pecado, ofendes a Dios, ¿no? No cumples los mandamientos, ofendes a Dios. No, pues te estás destruyendo tú porque los mandamientos son para que vivamos bien. Son guías espirituales para que tú vivas bien esta vida. Sí. Y pero hay muchas versiones, ¿no? Muchos dichos, ¿no? Adoctrinamientos que nos da nuestra iglesia, nuestra institución, ¿no? Sí. Y bueno, pues es importante entonces darnos cuenta que no solamente es leerla y estudiarla, también interpretarla y llevarla a cabo, o sea, ejecutarla. ¿Verdad que está difícil? Son 73 libros. Y recordemos que en el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios que son los que nos dejaron los grandes estudiosos, teólogos del año 350 y tantos, en la época del gobernador Constantino, ¿no? Que dice que se convirtió. A mí mis timbres, que Señor, que se va a estar convirtiendo, ¿no? Pero bueno, pues, esa es mi opinión, ¿no?
Eso lo hizo por negocio, porque sabía que ya la doctrina de Cristo se había regado por todo el planeta, ¿no? Y muchos romanos pues ya eran cristianos, ¿no? Y ya no adoraban a sus estatuas hechas por manos de hombres, ¿no? Pero bueno, ese es otro negocio, ¿no? Pero desde ese entonces pues nos dejaron 4 evangelios, pues son los que tenemos. Dicen que hay más, bueno, ya hemos visto que sí hay otros, ¿no? Esperemos que sí sean verdaderos, ¿no? Pero bueno, independientemente de todo esto, pues ahí tenemos una información inédita de nuestro Señor Jesucristo. Y los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Esos 5 libros que les decimos que son libros históricos. Y tenemos 13 libros, cartas de Pablo, que nos da consejos. ¿Sí? Nos da consejos Pablo, basados en la palabra de Dios. Hay una carta a los hebreos, que no sabemos quién la escribió. Tenemos 2 cartas de Pedro, el Pedro, el apóstol. Tenemos 3 cartas de Juan, el apóstol Juan, el más pequeño de los discípulos. Acuérdense que todos estaban viejos ya, mayores de 50 años, ¿no? Y los únicos jóvenes eran los hijos del señor Zebedeo, Juan, sí, que posiblemente tenía como 14 años y lo tenía como 18, 20 años, ¿no? Estaban chavos, ¿no? Sí, todos los demás discípulos ya estaban viejos, como yo quisiera decirles a ustedes, ¿verdad? Con honestidad. Y bueno, pues al punto en que debemos de ir y entender lo que menciona la Sagrada Escritura aquí en este pedacito, ¿verdad? Es de que pues no, si no conoces bien la palabra de Dios, si no la estudias todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pues eres un ciego. ¿Y cómo vas a guiar tú a otro que no conoce que es ciego? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, nada más me faltó decirles que hay una carta de Santiago y de Juan, de Judas y el Apocalipsis, ¿no? Que antes le decían revelación y antes le decían manifestación, y ese libro no lo habían aceptado en el Nuevo Testamento hasta después del año 400 y feria, ¿no? No lo habían integrado, nada más eran 26 libros. Pero bueno, después les sigo informando con respecto a la Sagrada Escritura. Y sigue la lectura, dice, ¿no caerán los dos en un hoyo? Pues sí, los dos van a caer en equivocaciones, como hoy en día hay mucha gente equivocada. Sí, yo escucho y veo mucho a gente que critica la Sagrada Escritura y critica a Dios, pues son ignorantes, la verdad, ¿no? Son ciegos, porque no conocen verdaderamente la palabra de Dios, no la han estudiado. Nada más la leen y dicen, es que ahí dice. Sí, pero en tu idioma y la traducción está equívoca. Sí. Nos sigue diciendo aquí, el discípulo no es superior al maestro. Sí, porque un discípulo es el que escucha y obedece. No es mayor que el maestro. Es un discípulo, está aprendiendo. Acuérdate que el maestro tiene discípulos, un profesor tiene alumnos, es muy diferente. ¿Eh? Pero cuando termine su aprendizaje el discípulo va a ser como el maestro, no más que el maestro, va a ser como el maestro. Y esto nos da a entender porque, pues bueno, tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? Y es el Espíritu de Dios. Acuérdate que el Espíritu Santo es el producto del amor del Padre y del Hijo. Aunque mucha gente dice que el Espíritu Santo, pues no existe, ¿no? Y que Jesucristo pues ni murió ni resucitó, eso dicen los testigos de Jehová y eso dicen los árabes, los musulmanes, nuestros otros medios hermanos, ¿no? Porque pues sí, son nuestros medios hermanos. Acuérdense que nada más hay 4 religiones monoteístas en este planeta, ¿no? Los judíos, los árabes y nosotros los cristianos, ¿sí? Y desafortunadamente en la actualidad hay muchas iglesias que se han inventado para sacarle dinero a la gente y manipular a la gente, y perversos muchos dirigentes de otras iglesias, ¿no? Critican mucho la iglesia católica, sí, la verdad es que ha tenido muchos errores y gravísimos, pero las otras están, pero sí, peor, ¿no? Violadores, pederastas, rateros, no, o sea, infinidad de cosas, pero no vamos a seguir criticando ese asunto. Sigue la lectura, dice, ¿por qué ves la paja? Nos menciona aquí, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? Sí, porque así somos, como les mencioné al principio, ¿no? Y somos muy criticones, ¿no? Hay gente que va a la iglesia y dicen, ay, mira esa señora, esa que manda con minifalda, ¿no? Aquí debe entrar con respeto, ¿no? Esa señora ni viene a misa, nada más viene a ver qué encuentra, a ver qué logra, ¿no? Sí. Ay, si esa ni es una ratera, es una falsa, ¿no? Esa anda con otro fulano, ¿no? Y engañando al marido, ¿no? ¿Qué es la iglesia? O sea, andamos criticando, ¿no? Como si nosotros fuéramos santos. Por eso dice aquí, ¿cómo es posible que veas la paja en el ojo de tu hermano
y no veas la viga que traes tú adentro, ¿no? Como trates a decirle, hermano, déjame quitarte la paja que llevas en los... Te voy a ayudar para que seas una buena persona, siendo que tú, ¿sí? Pss, eres un violador. Y bien, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja de tu ojo, del ojo de tu hermano. Entonces, es muy importante entonces, hermanos, que no juzguemos. Y es muy importante, hermanos, que nosotros entonces hagamos las cosas correctamente, conforme a la ley de Dios. Para nosotros, para nuestro bien, recuerda, Dios no necesita de nosotros, ¿sí? Para nada. Quítate ese adoctrinamiento que nos dijeron en nuestra institución, es que cuando pecas ofendes a Dios. No, Dios no lo podemos ofender, es todopoderoso, ¿sí? Y Dios está en todas partes, Dios está con nosotros, y siempre está con nosotros y nos ayuda siempre y cuando nosotros queramos, porque nosotros muchas veces nos alejamos de Dios, no queremos estar cerca del Señor. Nos vamos, simple y llanamente nos vamos. Hacemos nuestra vida terrenal y material, que no es malo, pero lo malo es que no nos ubicamos, que también tenemos una vida espiritual, eso es lo que tenemos que entender. Y desafortunadamente, pues estamos perdidos, ¿no? Y así van pasando los años, van pasando los años. Si llegas anciano, no hiciste nada, y si no, pues te vas antes. Y bueno, antes de terminar esta lectura, pues estoy hablando de que pues, hoy es día 12 de septiembre de 2025. Acabamos de vivir una experiencia muy tenebrosa el día 10 de septiembre, que hubo una explosión de una pipa de gas aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa. Este, murió mucha gente y mucha gente está quemada, está hospitalizada, no sabemos si sigan viviendo o vayan a vivir, pero imagínense una explosión en donde le llegó a toda la gente que andaba en la calle, parada en una parada de camión, iba caminando, iban en su coche, no, o sea, y las casas de ahí cerca, no, fue una explosión terrible, ¿no? Yo creo que eran como 50,000 litros de gas, ¿no? Se volcó la pipa, ¿no? Pidamos por toda esa gente, hermanos, porque están llenos los hospitales, la gente está sufriendo, ¿no? Imagínate, tú sales a trabajar, sales a la escuela, sales con tus bebés, con tus hijos a la calle y de repente te pasa eso. Hermano, pues hagamos oración porque es lo que podemos hacer. Si tienes la oportunidad, tú que vives en México, en la ciudad, de los que me conocen y pueden pues hacer algo por esa gente, bueno, pues estamos en espera, ¿no? De que se lleve a cabo esa caridad, ¿sí? Que Dios los bendiga.